Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, transmitiendo hoy en el día de la rendición de las fuerzas británicas ante las fuerzas porteñas en el segundo intento de invasiones inglesas allá por 1807. Buenas noches, compañeros columnistas del panel, muy especialmente buenas noches, querida Nora Beiras, y feliz cumpleaños en nombre de todo el equipo de 678. También de nuestro invitado, que es nada menos que Alfredo Zayat. Bienvenido, Alfredo. Gracias. Alfredo Zayat es economista, es periodista, es jefe de la sección de economía del diario Página 12, director del suplemento económico Cash, está en Radio Vorterix y acaba de publicar, muestro a cámara, Amenazados, el miedo en la economía. Quiero decir que yo he aprendido muchísimo de lo poco que sé de economía a partir de Economía Contramano, el libro anterior de Alfredo Zayat, también publicado en Planeta, así que leeré con gran atención este libro. Muchas gracias por haberlo acercado, querido Alfredo. Gracias a ustedes. Vamos a ir rápidamente al primer tape que tiene que ver con el triunfo del Oxy, del no al ajuste en Grecia. Todas las repercusiones. El triunfo del no al ajuste en Grecia. Alexis Tsipras ha confirmado que va a pedir formalmente el tercer rescate para Grecia. Nuevas inyecciones de liquidez. Esto es algo básico para que el sistema griego no colapse. La canciller alemana Angela Merkel ha vuelto a defender en la capital belga que Atenas tiene que aplicar reformas y ajustes si quiere salir de la crisis. Nein, en dem griechischen Referendum immer noch nicht die Grundlage dafür gegeben, dass wir Verhandlungen aufnehmen können für die Programmverhandlungen im Rahmen des ESM. Se ha jugado y mucho el pueblo griego, con este no rotundo, contundente. El mundo sigue exigiendo ajustes y Grecia hoy ha tenido un gesto de dignidad. I'm very happy and very proud. What do you think Greece has achieved? Independence. Más del 60% de los griegos, después de una semana de bancos cerrados, de los grandes medios de comunicación en contra de ellos, en Grecia y en Europa, la inmensa mayoría votó a favor del gobierno. En la tapa de hoy del diario Bild de Alemania. No más millones para Grecia. Hoy necesitamos una canciller de hierro. Yo no quiero que se dé un euro más a Grecia, porque al final, con mis impuestos se está pagando la deuda hacia Grecia y ya debo más de 1.000 euros. Y no quiero ver que los griegos me deban más. Tsipras sonríe. El gobierno griego ha vuelto hoy a jugar con la paciencia de Europa. La inmensa mayoría votó a favor del gobierno. Acá hay que recordar que esto era un plebiscito a favor o en contra del gobierno. De hecho, si Tsipras perdía o ganaba por poco margen, no le quedaba mucho para negociar. En el diario La Nación de hoy, hay que mirar más allá del frecuente amateurismo del gobierno de Syriza. Las incendiarias bufonadas del primer ministro griego, Alexis Tsipras, y su gabinete han endurecido la actitud de las autoridades europeas. Pero esa es otra operación, hacer creer que es culpa de Tsipras si pasa algo mal o si hay una situación más grave de acá en adelante, la culpa es de Tsipras, cuando en realidad no lo es. Guillermo Nielsen, negociador de la deuda externa argentina, acá dijo esta semana que este era un gobierno populista que estaba hace 1 año y pico, 2 años. ¿Cómo está viendo el tema de Grecia? A mí me parece que acá hay un gobierno populista al cual se le fue la mano. ¿Cómo va a ser un referéndum? ¿Cómo va a ser un referéndum? ¿Pero cuánto hace que está el gobierno populista? El gobierno populista, y 1 año y pico van a ser 2 años. 1 año y pico van a ser 2 años. Cuando está hace apenas 5 meses. El 25 de enero empezó. Claro. Estoy muy feliz y orgullosa. Hoy hemos mostrado cómo es la verdadera democracia. Entiendo la preocupación de todos por tener los bancos cerrados, pero hemos demostrado que somos un pueblo con la dignidad muy alta. El tema de la dignidad. Los funcionarios de los organismos internacionales, muchos economistas, muchos políticos, muchos comunicadores, no entienden lo que para un pueblo representa la dignidad. Grecia dio un ejemplo de dignidad y de emoción en el sentido positivo del término. Están obsesionados por hablar de Grecia y no se entiende mucho, ¿no? Grecia tiene su historia, sus problemas. Nosotros estamos acá, necesitamos resolver los problemas de los argentinos. Recordarle a la gente por qué nos interesa Grecia. Porque las características de la negociación que el Banco Central Europeo, el Fondo y la Comisión Europea le quieren imponer a Grecia es la misma que quieren los buitres. Siéntanse a negociar. ¿Cuáles son los términos de negociación? Firme aquí. No, eso no es la negociación. Los griegos lo que dicen es hagamos una negociación, seamos razonables, hagamos una quita del 30%, por ejemplo, tengamos años de moratoria para poder crecer. Entonces es ahí donde hay una viabilidad
debilidad. Ahora, el sobreendeudamiento lo que hace es empujar el país, Grecia, hacia el abismo, que es un poco cuando dicen tan sueltos de cuerpo los de los globitos amarillos, que están llenos de aire, es páguese a los buitres. Es sentarse en el tribunal de Grecia y lo que Grecia termine diciendo, hay que hacerlo. Bueno, se les paga a los buitres, entonces se retrotrae la situación a antes de la renegociación del 2010 y del 2005, volvemos a estar sobreendeudados, pero es más o menos la misma situación. Están obsesionados por hablar de Grecia y no se entiende mucho, ¿no? El plebiscito donde los griegos le dijeron no al ajuste del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. ¿Cómo analiza esta decisión? ¿Qué le parece? ¿Qué decisión hubiera tomado usted? Si fuera griego, qué sé yo, no sé. No. Es una situación muy similar a la que vivimos en el 2001 aquí en la Argentina. ¿No lo entiende así? Muchas cosas pasan en Grecia. Muchas cosas pasan en Grecia. Es lo mismo enfrentarse a la troika, a la situación que teníamos nosotros en 2001 con el 1 a 1. Acá se votó una ley de déficit cero. En la época de la Rúa, que era primero se va a pagar los compromisos externos y después vamos a atender a las necesidades nacionales. Claro. Así queda algo. Tenemos que ir inmediatamente a déficit cero. Esta ley que va a bajar los sueldos de los trabajadores del Estado y de los jubilados en un 13%. Se hará un ajuste hacia abajo, reducción o ahorro, salarios, pensiones, jubilaciones. Al no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados, ahora decimos, bueno, estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. El país sabe que en un momento difícil todos tienen que hacer esfuerzos. Mejorarle la vida a la gente, armando un gran equipo. La actitud de los gobiernos es bien diferente, ¿no? Aquí el gobierno optó por el ajuste y terminó llevándose lo opuesto con 30 muertos en unas jornadas de represión violentísima, y en Grecia el gobierno está tratando de evitar justamente eso, ¿no? El ajuste y estas medidas tan radicales. En el diario El País de España, sin el euro, Grecia va derecha a convertirse en la Argentina de Europa. Primero el corralito y luego una caída por el terraplén infinito del populismo. Una caída por el terraplén infinito del populismo. Uno de los cucos que le presentan a los griegos, es decir, van a terminar como Argentina. Lo que pasa es que cuentan la Argentina del año 2001 y 2002, no cuentan la Argentina del 2015. Claro. Es decir, no cuentan todo lo que pasó justamente porque la Argentina decidió hacer modelo contracíclico y no seguir los ajustes del Fondo Monetario Internacional. Y esto es algo que en la Argentina, hay que decirlo, fue pionero en plantarse al Fondo Monetario y sacárselo de encima e inventar soluciones alternativas. Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional, anticipando de este modo nuestros pagos para la cancelación total. Concretamos un ahorro en intereses de casi $1.000 millones. Fuimos, negociamos y lo conseguimos, y a partir de ahí salimos. ¿Los gobiernos van a acompañar a sus pueblos en las luchas que haya que dar o van a ajustar y trasladar recetas de ajuste? Porque muchos hablan de cambiar, pero no explican en qué consiste ese cambio. Tenemos que emparentar las dos cosas, porque la lucha es la misma, no podemos entregar la patria. Carlos Melconian aconsejaban no hacer ninguna quita. Dame tu impresión sobre la quita del 75% a los acreedores privados de Argentina. ¿Es viable? Creo que no. Carlos Melconian está armando el plan económico de Mauricio Macri. ¿Y cómo lo ve esa idea de cancelar la deuda? Me da la impresión que muy claro lo que quieren hacer no tienen. De esto toman nota en el exterior. Entonces yo creo que con el fondo hay que ser vivos, no sacárselo de encima. Mejorarle la vida a la gente, armando un gran equipo. Carlos Melconian. Cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Entonces yo creo que con el fondo hay que ser vivos, no sacárselo de encima. Queremos seguir trabajando para seguir industrializando la Argentina, para seguir creciendo, para seguir incluyendo, pero no vamos a proponer la receta del Fondo Monetario Internacional. El fondo sale a pedir devaluación y ajuste. Hemos probado ese remedio agrio, rancio, que nos llevó a las peores de las crisis de nuestro país durante años y años. ¿El FMI nos va a dar el dinero que necesitamos? El FMI, si se cumplen todas esas condiciones, nos va a dar un
poquito, no mucho. No mucho y porque... esto no sirve para nada, vamos a cumplir todo y nos van a dar una limosna. Nos van a dar algo como para mantenernos conectados al mundo. No, si vamos a hacer Nigeria como ahora, para eso entonces no, yo no cumplo nada. Yo intentaría mostrarles que tengo un proyecto de país distinto y que necesitamos que nos ayuden. Lo que pasó en Grecia es lo que hace a la Argentina una derrota de los fondos buitres y de los capitales especulativos internacionales sobre la gente, sobre el bienestar de la gente y sobre la democracia también, que al imponerle planes de gobierno, como han hecho tanto tiempo en la Argentina, y algunos otros, quiero decir, algunos candidatos de aquí, algunas expresiones políticas de aquí, aceptarían de nuevo, con gusto, que el Fondo Monetario sea quien dicte la política. El pueblo griego ha dicho que no, y eso es muy importante. El informe es absolutamente didáctico, me parece realmente ejemplificador. Quizás lo que hay que agregar, lo que hay que insistir en decir es que lo que se está disputando en las elecciones argentinas es más o menos la disputa del referéndum griego, un modelo u otro. Alfredo Sayal. Hay muchas cosas que se pueden comentar a partir de este informe y me parece interesante. Rápidamente voy a hacer algunos puntos que así abrimos el debate. A ver. Uno es vinculado con el tema de la dignidad, ¿no?, del pueblo griego. Yo creo que hay que avanzar sobre ese concepto y hablar de soberanía. El tema de decisiones soberanas que toman los países en materia política y en materia económica. Y el gobierno griego, ¿qué es lo que ahí actuó como un elemento disruptivo? Dijo, bueno, voy a ejercer el estrecho margen de soberanía política y soberanía económica que tiene Grecia dentro de la Unión Europea. Porque cuando uno se incorpora, un país se incorpora a la Unión Europea y la verdad cede márgenes de autonomía y cede soberanía. Claramente la soberanía monetaria. Se va al dracma, en el caso griego, y pone el euro. Pierde la soberanía monetaria. Y a nivel político lo mismo. Por eso cuando Grecia dice voy a lanzar el referéndum, se volvieron locos. Le dijeron, no pueden hacer. ¿Qué es lo que significa? No pueden instrumentar un referéndum. Ustedes no tienen soberanía, no tienen soberanía política. No importa que el pueblo decida. Exactamente. Y la rebeldía de Tsipras dice, bueno, dentro de los estrechos márgenes, porque dice, yo no salgo de la eurozona, no salgo de la Comunidad Europea, dentro de esos estrechos márgenes, dice, bueno, quiero ejercer la soberanía política y lo traslado al pueblo, que diga, quiero el ajuste, no quiero el ajuste. Bien. Eso es muy importante, porque se está discutiendo también en Argentina, porque todo lo que estoy diciendo uno puede trasladar ese debate a la Argentina con sus particularidades. En Argentina también se discute el tema de la soberanía, se discute el tema de la soberanía económica cuando se negocia o se enfrenta a los fondos buitres. Cuando dicen que hay que pagar a los fondos buitres, dice, yo no quiero tener soberanía económica. Digamos, dice, bueno, me subordino a los dictados de las finanzas que en este caso está liderado por los buitres. ¿Qué es lo que dice Tsipras? Yo no me quiero subordinar a la lógica de las finanzas que dice hacer el ajuste sin reestructuración de la deuda. Porque la verdad, y ahí salto un poquito al caso griego, Tsipras estuvo cediendo en la negociación. Esto es un elemento importante. Estuvo cediendo en las negociaciones. ¿Qué es lo que dice? Bueno, voy a subir el IVA. No voy a ajustar tanto el gasto militar, que esto es un elemento central que hay que decir que Alemania no quiere que baje el gasto militar. ¿Por qué? Porque es el gran proveedor de armas a Grecia. Pero pide, ¿qué es lo que pedía? Bueno, me tienen que dar aire. ¿Cómo es dar aire a nivel financiero? Bueno, una reestructuración de la deuda. ¿Una quita implica eso también? Y los alemanes dijeron no. Porque cuando hablamos de la troika, todos dicen, bueno, la troika, porque está buena la palabra troika, hablamos Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, la Comisión Europea, es Alemania. Vamos a ponerlo porque eso es. Alemania es la potencia en Europa, es la potencia hegemónica en Europa y subordina a todos en relación a sus políticas ortodoxas. Entonces, esto es un punto importante. ¿Qué es lo que sorprendió del resultado? 60-40. No lo esperaban.
¿Y pero por qué? Porque ahí tanto el poder político como el pueblo ejercieron un poquito de su soberanía, cosa que no pueden entenderlo los que tienen el poder hegemónico, porque dicen, eso no va el debate sobre la soberanía. Por eso cuando se habla de los buitres en Argentina, como en otros casos, no lo pueden entender, y lo llaman populismo en forma despectiva, es que pueblos, que gobiernos quieran ejercer un poquito de su soberanía política y económica dentro de los estrechos márgenes que da la globalización, y una globalización dominada por las finanzas globales, o sea, por los bancos. Eso hay que entenderlo, digamos, no es que está aislado y no tenés limitaciones. Ahora bien, ¿qué gobiernos enfrentan esas limitaciones? Y entonces ahí aparecen los denominados populismos, que simplemente, porque fíjate, ninguno rompe. Argentina no rompió. Argentina no rompió con el mundo, no rompió con los bancos. El capitalismo. No rompió, por eso, no rompió. Y Tsipras no rompe. Tsipras dice, no quiero salir del euro, no quiero salir de la Unión Europea, simplemente quiero reestructurar la deuda. Otra cosa más. A ver, bueno. Una más. Yo quería hacer una pregunta, Alfredo, porque hubo como muchas lecturas el domingo a la noche y me parece que está bueno llevar cierta calma a quienes no conocemos, que fue la salida del ministro Varoufakis a último momento de la madrugada del domingo nuestra. Él escribió un texto en internet y explicó por qué se iba, que lo que básicamente decía era, bueno, yo ahora soy una pieza de la discordia, porque en el Eurogrupo, que es el lugar donde se reúnen todos los ministros de Economía de Europa, soy el que más molesto por una cantidad de cosas que él dijo, entre otras una palabra que me parece muy buena traerla, que es traducida sería algo así como bancorruptocracia, ¿no? Que es la corrupción, el sistema político de la corrupción de los bancos, ¿no? Que me parece que está buena para que la instaló él. Y te quería preguntar, ¿es eso si es por lo que sabes o interpretas, digamos, si es una jugada política de correr a una pieza, mira, o cómo se puede leer la salida de Varoufakis? Ya había sido desplazado de las negociaciones. Digamos, precisamente como esa cuestión que yo les decía de Tsipras, de ceder, de negociar, porque la verdad, cuando se dice ceder, se estaba negociando y Tsipras negociaba. Entonces, Varoufakis era un elemento molesto en esa negociación. Entonces lo desplazó por el actual ministro de Economía, que a la vez, hace un mes, estaba en la mesa de negociación. Y yo creo, digamos, desde aquí, desde Buenos Aires, como análisis, es parte de esta cosa. Te das cuenta, bueno, te saco al ministro, sigamos negociando. Claro. Porque si no, ¿qué es lo que iba a decir? Vos fíjate que la primera respuesta que vino de Alemania es, con Grecia no negociamos. No importa lo que haya salido con el referéndum. Y acá hay otro elemento que me parece importante para, digamos, siguiendo un poco el tema de sacar los miedos, el tema del default. Digamos, amenazan diciendo, Grecia quiere declarar el default y esto para los pueblos es terrible. ¿Para quién es? ¿Quién es el primer perjudicado cuando hay un default? Cuando hay una cesación de pago. Los inversores, los bancos. Los acreedores, exactamente. Entonces, pero los acreedores invierten la situación y te dicen, no, si hay un default, vos te vas a perjudicar. En realidad es el acreedor te traslada el miedo que tiene. Un pueblo que ya con 10.000 suicidios, digamos, ya mucho más... Pero ¿sabes qué? ¿Qué cosa peor pueden tener los pueblos, o los países, o las economías, cuando están ya en una situación de cesación de pago? Fíjate, digamos, numeritos rápido. La deuda griega es el 170% de su Producto Bruto Interno, anual. El Producto Bruto Interno es la generación de riqueza en un año de bienes y servicios. Fíjate, es 170%, una vez con 7 respecto a lo que genera la riqueza en un año. O sea, es impagable. Y esa situación ya te llevó 25% de desempleo, 60% de desempleo juvenil, 25% de la caída del Producto Bruto Interno en estos 5 años. A ver, ¿qué cosa peor puede haber ya? Si el ajuste es lo que te está hundiendo, no el default. El default es, en última instancia, la forma de poder salir de la crisis. Argentina, cuando declara el default, empezó la recesión, que se transformó en la recesión más prolongada de la historia económica moderna argentina, que duró 4 años, desde agosto de 1998 a agosto del 2002. El default liberó recursos. Digamos, a ver, cuando un país declara un default, y yo no digo que sea bueno,
No es que, bueno, qué alegre declarar el default. Cuando un país declara el default, o sea, la cesación de pagos, le sobra la plata. ¿Por qué? Porque ese dinero, ¿a dónde iba antes? Al acreedor. Ahora pasa a tenerlo y le permite tener políticas expansivas o en todo caso intentar políticas expansivas, que es lo que pasó en Argentina. Entonces después... Los economistas ortodoxos se espantan ante esa posibilidad. Pero porque mienten. Porque te instalan, no quiero insistir, pero es parte, porque es parte de la lógica, te instalan el miedo. Te instalan el miedo, ¿para qué? ¿Para qué te instalan el miedo? Para que pases a defender intereses que no son tuyos, que no son propios. Entonces te instalan y te decís, no, el default es lo peor que te puede pasar. Entonces salís a decir, no, vamos a seguir con el ajuste, con la baja del 13% de los salarios, con el déficit cero, o en Grecia sigan con el ajuste, porque si no van a estar peor. Cuando se ha demostrado en América Latina, con Argentina como el gran paradigma, y en Europa ahora, en estos últimos 6 años, que las políticas de ajuste, las políticas ortodoxas, las políticas neoliberales son un fiasco y han fracasado en función al bienestar general. No han fracasado para los acreedores, no han fracasado para los bancos. Vos fíjate que la reestructuración de la deuda, que cuando ahí sale el Español u otro ahí que decían, bueno, como que ya hubo una reestructuración de la deuda en Grecia, es cierto. Pero esa reestructuración de la deuda, que fue hace 3 años, más o menos, era para el riesgo de la deuda griega. En ese momento lo tenían ¿quiénes? Los bancos alemanes, los bancos franceses fundamentalmente, y también los bancos de Estados Unidos, ¿no? Entonces hicieron una reestructuración de la deuda para que estos bancos no tengan el riesgo de la deuda griega y pase a estar en cabeza del Fondo Monetario Internacional, del Estado griego y del Fondo Financiero Europeo. Un blindaje europeo, digamos. Claro, pero te das cuenta, entonces, eso fue la reestructuración de la deuda. Sobre eso te quería hacer una pregunta, porque cuando vos haces ese análisis tan claro que uno aprende cuando alguien sabe, hay una cosa que llama la atención. Es cierto lo de la dignidad del pueblo griego, como fue la dignidad del pueblo argentino, uno puede decir, pero ¿no te llama la atención que un 40%, a pesar de esas situaciones límites, haya sido infiltrado por el miedo? No es mucho, el 40%. Es que el dispositivo del miedo es muy poderoso, muy fuerte. ¿Sabes lo que fue esa semana previa? Digamos, solamente desde acá, la verdad que para mí es uno de los acontecimientos políticos, económicos más interesantes para estudiar, para leerlo, lo que está pasando en Grecia. La semana previa, la campaña que había de miedo, decían que entonces Grecia quiere salir del euro, cosa que era mentira. Tsipras no quiere salir del euro. Quiere salir de la Comunidad Europea. Tsipras no quería salir de la Comunidad Europea. Todas las grandes agencias internacionales de finanzas, Reuters, Bloomberg, los grandes diarios Financial Times, los grandes líderes los grandes digo por su exposición pública de Europa, diciendo: no, tengan cuidado, si gana el no, esto va a ser un desastre. Entonces, bueno, llegó a decir un funcionario alemán que una cosa era morirse y otra cosa elegir suicidarse, ¿no? Entonces, por eso es ese 40%. Pero además, ¿sabes qué? Hay una cosa muy interesante. Hoy me pasaron un sondeo de opinión que hubo para evaluar cómo era la segmentación del voto del no en Grecia. Y el 80% de los jóvenes menores de 30 años votó por el no. Hasta los 35 años, casi el 70%, es decir, es ahí donde se concentra la gran mayoría de ese 60%. En cambio, los mayores y los profesionales liberales, fueron los más reticentes a votar por el no. Sí, habría que ver cuántos de esos entendieron cómo era la disputa, la disyuntiva, ¿no? Hay un elemento adicional para entender, digamos, el tema de este ejercicio de la soberanía política y económica de Grecia, y por qué el 60%, ¿no? Porque el 60% es un porcentaje muy elevado, teniendo en cuenta a lo que se enfrenta, a lo que se enfrentó Grecia y a lo que se enfrentó Tsipras, digamos. Y hay un aspecto, un concepto que yo llamo lo que es el umbral de tolerancia.
los pueblos tienen también umbrales de tolerancia. Digo, bueno, hasta acá llegué. Digamos, ¿cuánto más? Digamos, el que, como antes les dije, el 25% de desempleo, 60% de jóvenes, bueno, llega un hartazgo de lo que es la política de ajuste. Y en Argentina pasó lo mismo. En Argentina, ¿y por qué estalla? Porque ya el ajuste permanente y que llegó a tocar el tema del corralito, llegó a ese umbral de tolerancia de los pueblos y ahí hubo una rebelión en Argentina frente a esas políticas de ajuste. Perdón, la cifra, creo que vos dijiste 4 años de decaimiento de la economía argentina. Sí. Dijiste otra cosa en vez de decaimiento. En recesión. De recesión. Quiere decir que nosotros, nos ponemos en nos, aceptamos 4 años que nuestra dignidad sea ultrajada con esa recesión permanente. Pero no solamente y la reaccionamos al cabo de 4 años. 60, te diría. Pero el umbral de tolerancia te lo dio el tema de la recesión. Vos fíjate, fueron 4 años y en Grecia fueron 5. Pero hay una diferencia y también ahí estaba en el informe y es importante marcar, porque dice, bueno, Argentina y Grecia es lo mismo. Lo que está pasando es lo mismo. ¿Saben que no? ¿Saben que no? Hay instrumentos que son similares. Uno dice, pero ¿cómo decís que no si está el corralito? Nosotros tuvimos corralito, ellos tienen corralito, o sea que es lo mismo. No, claro no. El instrumento es lo mismo, pero la restricción para los depósitos, para retirar los depósitos en Argentina, fue para impulsar el ajuste, reafirmar el ajuste, profundizar el ajuste, seguir con las políticas de endeudamiento creciente, con el megacanje. Era la del ajuste. En cambio, en Grecia, el corralito fue para evitar el ajuste, rebelarse al ajuste, resistir al ajuste. Un corralito virtuoso. Entonces es diferente, es defensivo, porque vos lo que tenías era, en esa corriente de miedo, era para fomentar las corridas y presionar a Tsipras. Pero no solamente por el tema del corralito y lo del ajuste, es que en Argentina, cuando se puso el ajuste, cuando se instaló el corralito, lo que hubo fue una rebelión popular y cayó el gobierno. Y vos fíjate en Grecia, se pone el corralito y todos dicen, pero ¿cómo va a poner el corralito? Y a la semana convoca a un voto. Clarísimo. Bueno, lo que hubo fueron marchas de apoyo. Y marchas de apoyo y de respaldo al gobierno. Y no es un gobierno que se cayó, como fue el de la Rúa, sino que es un gobierno que se fortaleció, porque ahora al sacar el 60%, Tsipras se fortaleció muchísimo, porque las elecciones la ganó con un 30 y pico por ciento. Sí, con la alianza con el partido de derecha. Pero no sacó el 60%, acá hubo un 60% que dijo sí a la estrategia de Tsipras. Dos cuestiones puntuales. Una es que Tsipras, en la conferencia de prensa que da el domingo, dice, hoy cambió el diálogo en Europa. ¿No? Entonces quería preguntarte si crees que, fortalecido por el 60% del apoyo popular, si efectivamente esto puede motivar teniendo a Merkel y a Alemania y a Francia como ejes de lo que es Europa, si efectivamente Tsipras dice eso y eso puede generar un cambio del diálogo. Y por otro lado, yendo a nivel local y regional, esta idea del Plan Fénix, esta propuesta para que UNASUR active algún mecanismo de apoyo o de accionar en conjunto con Grecia, si lo ves viable. Digamos, lo primero es muy difícil saber si se puede viabilizar el diálogo. Hay que tener en cuenta que Alemania piensa que es la potencia hegemónica, y lo es, y que todos tienen que hacer lo que ellos piensan, ella piensa. Entonces es muy difícil. Es muy difícil, y además porque tiene muchos intereses en juego. Digamos, que se haya frenado el tema de las privatizaciones, Tsipras frenó las privatizaciones, les cortó el negocio a las multinacionales de Alemania, de Francia y de otros que querían entrar en Grecia. Bueno, entró empresas alemanas ya en las privatizaciones que había hecho el gobierno anterior, pero quiere que se profundice más, por ejemplo la de las telefónicas, a donde entraron los alemanes. Lo mismo a nivel de ser el proveedor de armas a Grecia. Sí, Grecia también tiene un rol geopolítico ahí muy importante. Está en la puertita de Oriente, entonces, claro. Bueno, hay que ver, la verdad no sé, y tampoco a mí me gusta el tema a veces de hacer pronóstico, la verdad que no sé, porque hay que recordarlo, digamos, Grecia tiene ese rol tan importante a nivel geoestratégico y geopolítico, pero bueno, lo desprecian. A Grecia desprecian. ¿Qué es lo que dicen? Son vagos, no pagan impuestos,
son corruptos. Eso es lo que piensan los alemanes. Y además, y yo creo que es tan interesante este gobierno de Tsipras o Varoufakis y otros, porque le decía, alemanes, ustedes nos deben plata, que salieron, y esto los vuelve locos. Les debe plata por el tema de lo que fue la invasión nazi, lo que robaron de los griegos. Pero ese es un punto. Pero el segundo punto que poco se menciona es que a Alemania, para la reestructuración y reconstrucción, mejor dicho, de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchísimos recursos a partir del Plan Marshall. Fue a Alemania, fundamentalmente. Pero no solamente eso, fue el tema de la deuda. La deuda alemana fue reestructurada y teniendo en cuenta los antecedentes de Versalles, el Pacto de Versalles, la reestructuración fue muy liviana. El Consejo de Keynes de la Primera Guerra. ¿Y sabes cuándo terminó de pagar la deuda después de la quita? Recién en el comienzo del siglo XXI. Alemania. 60 años. Por eso, entonces, Alemania tiene, digamos, en la negociación, digamos, hay un elemento de decir, pero ¿qué es lo que están pidiendo? Primero, a Alemania te regalaron la plata y pudiste reconstruirte. Y además, tu deuda casi ni la pagaste. También tuviste una reestructuración de muy fuerte de la deuda. Sí, todo esto era para evitar el nazismo, no para refundarlo. Pero le contestó la otra pregunta. Y la segunda era... El plan Fénix y la posibilidad de que UNASUR Yo creo que vamos a ser un poco egoístas sobre América Latina. Digamos, me parece que UNASUR puede hacer un apoyo fuerte políticamente, pero la verdad que a nivel de recursos no es decir, bueno, juntemos plata para que pague la deuda, digamos, porque la verdad que en última instancia es un apoyo político muy fuerte que debe tener de UNASUR y de todos los que piensan que las políticas de ajuste son un atentado a los pueblos y al bienestar de la población, y presionar para que Alemania acepte lo que cae de Maduro, que es una reestructuración de deuda con una fuerte quita de capital o una extensión en los plazos para que pueda tener aire Grecia, como otros países de Europa, la Europa periférica, para poder salir de esta crisis que es un default, ¿saben de qué? Sociolaboral. Digamos, el sector financiero ha declarado un default sociolaboral, digamos, para que sea una situación de marginación y de generación de pobreza. Y por último, porque la ficha del dominó de Grecia es el más chiquitito, pero después, si cae Grecia o si hay una reestructuración importante para Grecia, siguen las otras fichas. Portugal, España, Italia, Francia. Bien, vamos a volver.